Mi nombre es David Almazán, soy profesor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y en esta ocasión pues tengo el placer de participar un año más en la Semana Cultural Japonesa, que ya cumple 22 ediciones y que está dedicada a un tema realmente interesante, que son las relaciones en la Edad Moderna de Japón pues, con el resto del mundo y en concreto con el ámbito hispánico, con la península ibérica, con Nueva España, México, con la ruta transpacífica. En ese sentido, pues va a haber una serie de conferencias dadas por expertos y en ese sentido me voy a permitir también, al no ser un gran especialista, ofrecer una charla más bien con un carácter muy generalista que tenga como objetivo ver cómo era el arte de Japón en este periodo en relación concreta con esta internacionalización, con esta primera globalización que se produce en el ámbito del Pacífico. Y la clave está en un concepto que es Namban, es decir, como nos llamaban los bárbaros del sur, justamente por llegar por las islas meridionales de Japón. Y hemos dado un nombre, Arte Namban, a un conjunto de manifestaciones artísticas que, pues por supuesto, los distintos investigadores que van a hablar nos irán analizando de forma pormenorizada, pero que resulta un término algo confuso, en el sentido de que Namban, arte Namban, son muchas cosas a la vez. Es, por un lado, una influencia, es por otro lado un arte de exportación, es por otro lado un reflejo de algunos temas. Me voy a apoyar en una presentación para explicar esta diversidad terminológica en torno al concepto Namban en esta charla que tiene como tema pues el arte Namban, buscando una definición y sus distintas variedades. Para ello, haremos un recorrido por estos apartados: el arte Namban, España, el arte Namban como crónica visual, el arte Namban como influencia artística europea en Japón y el arte Namban como un arte para la exportación. Y este mapa de unas décadas antes del descubrimiento de América nos ilustra pues, lo poco que sabían los europeos de la verdadera naturaleza del mundo y pues cómo realmente antes del descubrimiento de América pues vamos a tener pues un conocimiento geográfico pues, distorsionado. Claro, aquí nos falta todavía Japón, nos falta América, nos faltan todos esos ingredientes para hablar de esa primera gran globalización que bueno, cambiará por completo, porque la época de los descubrimientos es la época también de la cartografía, es la época también de romper las fronteras geográficas y mentales de cómo era el mundo. Un mundo que podemos denominar ibérico, en el sentido de que portugueses y españoles se repartieron el mundo, buscando ambos, pues, Asia, buscando las Indias. Los portugueses por África, haciendo la circunvalación de África por el Cabo de Buena Esperanza, por la India, así llegaron hasta el Japón. Y los españoles atravesando el Atlántico y encontrándose, bueno, con otras Indias, con las Américas.
Hizo falta un reparto. Y eso se hizo en el Tratado de Tordesillas, con esta línea imaginaria que vemos aquí en mitad del mapa, que separó en dos esferas el ámbito de poder de unos y otros. Pero los españoles también, pues, atravesaron el Pacífico y vía Filipinas, que va a ser siempre la puerta de entrada a Asia por parte de España, llegarán también hasta el Japón. Hizo falta, por supuesto, que otra línea imaginaria para repartirse el mundo cuando se vio que la Tierra era redonda y en el Tratado de Zaragoza se determinó pues este otro meridiano que dejaba teoría pues la zona del Pacífico resuelta. En general, la ruta por el Océano Índico estuvo siempre dominada por los portugueses y después ya las potencias que les siguen, los holandeses, pero Filipinas quedó en el lado español. De hecho, el nombre de Filipinas viene por el rey Felipe II. Esto también, además de consecuencias políticas y comerciales, tuvo consecuencias religiosas. Con los portugueses, por el camino de la India, China, etcétera, van los jesuitas, mientras que otras órdenes religiosas, agustinos, dominicos, pues eran los protagonistas desde Filipinas hacia el Asia Oriental. Y este interés, claro, por la cartografía, por el Nuevo Mundo, pues también se reflejó en obras asiáticas y en Japón. Japón pues, fue todo un acontecimiento la llegada de estos grandes barcos comerciales que tenían los portugueses y que van a iniciar el arranque de un comercio. Un comercio que en el caso japonés pues estará dominado por diversos objetos y manufacturas artísticas. Pues, en el terreno de las artes, pues nos va a interesar especialmente las lacras japonesas, en las cuales hablará con gran conocimiento de causa la doctora Yayoi Kawamura de la Universidad de Oviedo, que nos hablará de las lacras Nanban. Llegarán también pues, biombos que tuvieron muchísima influencia, sobre todo en Nueva España, como llamábamos antes, a México, como también tendremos ocasión de escuchar de boca de la profesora Sonia Irene Ocaña Ruiz, de la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, que participa en nuestra semana japonesa y que es especialista justamente en la influencia de Asia en el arte virreinal. Y junto con las artes, pues estos barcos son también el contenedor de nuevas ideas, de nuevas religiones, de nuevos contactos. Era una época de gran ilusión, de esperanza y de expectativas también comerciales por parte de ambos. El descubrimiento del tornaviaje, es decir, de la ruta hacia el norte para cruzar el Océano Pacífico, facilitó estos contactos. Recordemos que Nueva España fue siempre un virreinato y que Filipinas, el gobernador de Filipinas, dependía siempre del virreinato de Nueva España. Había una conexión directa y orgánica, también comercial, también religiosa, también esos lazos eran muy fuertes. Y Acapulco, pues era el gran puerto de salida y de llegada de las mercancías y de las gentes que recorrieron el Pacífico. Si miramos bien la posición de Filipinas en el mapa, vemos su proximidad con las Islas Ryukyu, con el sur de Japón, con Kyushu, con Nagasaki,
que era la gran base de los portugueses en Japón. También vemos la gran proximidad con otros centros importantes, como Macao, en plena ruta portuguesa. Hemos de ver este territorio como un lugar de continuos encuentros, de continuos intercambios. Y en concreto en Japón, los Nanban tuvieron una mayor presencia pues, en las provincias de Kyushu más meridionales, sobre todo en torno a Nagasaki, como hemos dicho, Hirado, que aquí vemos en el mapa. Son también lugares donde el cristianismo arraigó con más fuerza y con más persistencia, como también tendremos ocasión de hablar o de escuchar a diversos especialistas como Ria Dimura, que justamente nos hablarán del desarrollo del cristianismo en Japón. Es un tema que en la historiografía pues, cuenta con una larga tradición y que en España tuvo en este libro de Antonio Cabezas pues todo un hito historiográfico a finales del siglo XX, ya que este exmisionero jesuita, gran conocedor de la historia, pues hizo en este libro una síntesis muy atractiva que creo que reactivó los intereses sobre esta época, una época que los españoles pues, teníamos algo olvidada. Y él, con ese ánimo un poco provocador, tituló a esto El siglo ibérico en Japón, la presencia hispano-portuguesa en Japón desde 1543 hasta un siglo, 1643, que publicó la Universidad de Valladolid. Un libro difícil de encontrar quizá hoy, de amena lectura, y aunque ya no utilizamos estas denominaciones de siglo ibérico y preferimos hablar quizá siglo Nambán, de una forma un poco más neutral, pues recomiendo siempre la lectura de este libro que sigue un poco también en la estela de otros importantes historiadores de la Edad Moderna que se han dedicado a estos temas. Me permito destacar aquí por su labor pionera en los libros de Emilio Zola. Naturalmente que para los japoneses el tema del arte Nanban es clave y que si bien en su momento, durante cierta época, pues no interesó en absoluto lo Nanban y lo cristiano se borró, se olvidó, es de, durante el periodo Edo, desde 1615 se habían expulsado ya en el 14 a los cristianos, pues, eh, prácticamente el siglo XVII, desde esa fecha, el XVIII, gran parte del XIX, pues están marcados por la prohibición del cristianismo y un olvido de esta época, pero ya con Japón, tras la Edad Meiji, en el mundo como una gran potencia, como una potencia también que quería mirar atrás en su historia, pues muchos museos japoneses empezaron a adquirir piezas que nos muestran la primera vez que Japón se nos puso en el mundo. Esto ya es en el siglo XX y XXI, donde pues, se han desarrollado importantísimas exposiciones y donde también los museos japoneses han adquirido comprando fuera del país muchas veces grandes obras de arte que forman parte de la historia de su patrimonio. Portugal es un lugar donde hay que ir para ver arte Nanban, en París, en Londres, en otros lugares también. En España no tanto para los biombos, pero sí para las lacas. Por otro lado, el largo tiempo de Holanda hace falta es necesario siempre pues, tener presente a los holandeses cuando hacemos una historia completa de las relaciones culturales entre Europa y Japón en la Edad Moderna. Pero los primeros fuimos los ibéricos, fuimos los españoles, y ahí se marcó también algunas claves de lo que va a acontecer posteriormente. Mm,
En esta ocasión no tenemos en nuestra semana japonesa a especialistas de Portugal, con los que cada vez tenemos mayores contactos y a los que, pues, sin duda, tendremos ocasión de invitar en próximos simposios, ya que este tema de las relaciones entre el mundo ibérico, Nueva España y Japón forman parte de un proyecto de investigación que desde la Universidad de Zaragoza estamos liderando para avanzar en nuestro conocimiento de esta importante etapa histórica. Les pongo simplemente algunos catálogos para hacer un poquito de panorama historiográfico. México ha tenido, pues por supuesto, por ser no solo un lugar de paso, sino un lugar creativo, pues museos donde se recogen obras y también importantes anticuarios, es el caso de Rodrigo Rivero, el cual es autor de un monumental libro llamado Nambán México, con excelentes reproducciones, donde vemos pues, algunas de las piezas más icónicas. Volviendo aquí a España, siempre es una buena ocasión para recordar al profesor Fernando García Gutiérrez, el autor del Summa Artis, y yo creo que el primer historiador del arte que con cierta frecuencia fue dando conferencias y escribiendo textos sobre el arte Nambán. Y él fue comisario de una exposición magnífica a finales del siglo XX titulada Momoyama, la edad de oro del arte japonés, donde justamente se exhibieron piezas, no solo Nanban, sino piezas extraordinarias del arte de aquella época, los siglos XVI y XVII de Japón. Son obras como las que vemos por aquí, estos fabulosos biombos Nanban, que son piezas excepcionales. Son una de las primeras acepciones de los Nanban, arte japonés hecho por japoneses a la manera japonesa dentro de un género que eran vistas de ciudades, vistas y así entre nubes, desde vistas aéreas con multitud de personajes, pues los japoneses representaron muchas veces sus ciudades, pero también estos pintores, sobre todo de la escuela Kano, hicieron también vistas, generalmente en forma de biombos, en parejas, que representaban pues, esta novedad, que eran las ciudades visitadas por los portugueses y la llegada del barco negro, del gran barco de los portugueses y los intercambios culturales y artísticos protagonizaban este arte. En la exposición de Momoyama se expusieron obras magníficas que nos hablan de que el arte japonés es muy variado y tiene muchas variedades estéticas, incluso dentro de una época. Los mismos biombos ricos, dorados, convivían con esta pintura para la cual quizá Europa todavía no estaba preparada, tan moderna, tan abstracta, un tipo de arte fascinante que nos lleva a otro mundo, nos lleva al mundo de la estética profunda del Zen que arraigó desde tiempos medievales en el Japón. Bien, esa exposición no había sido la primera, se habían hecho algunas exposiciones previas, pero realmente la mayor y la más importante, de la que tendremos ocasión de hablar con la propia comisaria Yayoi Kawamura, fue la celebrada en el Museo Nacional de Artes Decorativas con el título de Namban. Y esa exposición fue la primera vez que se sacaron a la luz un montón de arquetas, acriles, etcétera, ofreciéndonos una visión de conjunto y una clasificación, una catalogación, además de interesantes estudios. Aquí en Zaragoza, los estudios japoneses han tenido en la figura del profesor Federico Torralba un enorme desarrollo. Y el propio Federico Torralba fue un gran coleccionista. En ocasiones pudo comprar, adquirir
algunas latas Nanban. La lata que adorna nuestro cartel de esta Semana Cultural Japonesa es, por ejemplo, una de las que se conservan en el Museo de Zaragoza, fruto de su labor coleccionista. Son latas modestas las que tenemos en Zaragoza en comparación con las que hay en importantes conventos, en las colecciones reales, etcétera, etcétera. Que hay de muy diversos estilos, de muy diversas calidades, pero obras soberbias que, insisto, gracias a la exposición de Nanban en el año 2014, pues se conocen mucho mejor y digamos que se ha dado un salto cualitativo en las investigaciones sobre arte Nanban en España. Recomiendo vivamente consultar ese catálogo de las huellas de Japón en España. Aquí vemos la portada del catálogo referido. Bien, ahora dando habiendo presentado sobre todo a la profesora Kawamura como referente en los estudios de arte Nanban en España y orientando un poco a quienes se adentran en este tema con unas cuantas lecturas preliminares, me gustaría ya entrar en la parte central de mi charla y explicar qué es el arte Nanban. Y ante esa respuesta, pues habría que ver que tiene varios ámbitos, varias definiciones. El arte Nanban no es un bloque monolítico. Una definición no cabe para todas las obras a las que generalmente definimos como Nanban. Y tiene por lo menos tres acepciones claramente diferenciadas. Uno es el arte Nanban como crónica visual del encuentro cultural entre Europa y Japón por parte de los japoneses. Es decir, es un tipo de arte japonés en el que salen los extranjeros y que es un ejemplo extraordinario de hibridismo cultural que me gustaría subrayar porque en Japón las imágenes que nos vamos a encontrar son de igual a igual. No nos muestran a la cultura japonesa por encima ni por abajo. Y por supuesto, como haría cualquier europeo de esa época, no no se coloca al europeo por encima de lo japonés. Y esto es algo raro. Es decir, que personajes de Europa y del resto del mundo estén a la misma altura, pues no abundan las representaciones artísticas así en el mundo, ¿eh? Y generalmente, a medida que avanza la dominación europea, en todas partes vamos a ver un claro desequilibrio. Por eso estas imágenes deben conocerse, deben potenciarse y son magníficas para hablarnos del clima, que lamentablemente no se mantuvo en el tiempo, pero que nos permite hablar de encuentro cultural. En ese sentido, pues la profesora Elena Barlés es gran especialista en las lecturas de las fuentes que los jesuitas y que otras órdenes misioneras nos dieron sobre Japón. Sobre este tema, un famoso antropólogo aragonés, Carmelo Lizón Tolozana, publicó un libro cuyo título, La fascinación por la diferencia, sobre la adaptación de los jesuitas al Japón de los samuráis en el siglo XVI, ilustra muy bien esa fascinación de la diferencia, este clima, digamos, propicio para el conocimiento cultural. Y no en vano se describe aquí a estos jesuitas con Malignano, con Freud, con gente excepcional, casi como un anticipo de los primeros antropólogos modernos, ya que la forma que tuvieron los jesuitas de penetrar en Japón fue haciendo lo suyo primero, conociendo la lengua, conociendo las costumbres. Y de ellos tenemos algunas descripciones fantásticas, un tema pues, del que afortunadamente cada vez hay también más bibliografía, como el libro de Osamu Takigawa, La historia de los jesuitas en Japón, o diversos estudios que
que se han publicado en nuestro país. Muchas veces estos estudios tienen como eje embajadas que hubo, la embajada Tenso, la embajada Queicho, una por la vía portuguesa y otra por la vía de la Nueva España. Visitaron al rey, visitaron al papa e intentaron, digamos, hacer una campaña propagandística de inversión en Japón. En la embajada Teicho, pues fueron los primeros turistas al Escorial y bueno, en su camino de vuelta pasó por Zaragoza y estos principitos causaron furor con sus elegantes ademanes y con su escritura japonesa que combinaban con un perfecto latín o con su virtuosismo tocando el órgano, mostrando que los japoneses eran un pueblo muy civilizado y donde la evangelización era posible con unas características pues, muy propicias. Bueno, aquí tenemos un grabado posterior que nos muestra ya no ese trato de igual a igual, aquí estamos de todas formas ante el rey, pero sí que la buena acogida y la muestra de los japoneses. Nunca hubo un intento de hacer súbditos a los japoneses, aunque siempre hubo un gran recelo de Japón eh, ante la amenaza de que después de la cruz viniera la espada. De ello también nos hablarán otras importantes profesoras que participan en nuestra semana japonesa, como la profesora Ana Trujillo. Fíjense en detalle del historial. La segunda de las embajadas fue protagonizada por este samurái, Hasekura Rokuemon, mandado por Date, por el señor de lo que hoy sería Fukushima y lugar del mar, pues casi enfrente de la corriente de retorno de vía directa hacia México. Él tenía mucho interés en fortalecer relaciones comerciales con México y también esta embajada ha sido bien estudiada con la particularidad de que fue un fracaso, ya que justo en el momento de retorno a Japón, pues justo se prohíbe el cristianismo. Y este samurái y su séquito que se habían convertido, se habían bautizado, estaban, digamos, allanando el terreno para fortalecer las relaciones, sobre todo comerciales, con la Nueva España, pues quedaron pues muy diluidas y realmente fue el viaje, la crónica de un pequeño fracaso que dio paso a que se conociese a los japoneses. El final del cristianismo pues supuso pues, la aparición de unos cristianos ocultos en Japón. Toda esta época, pues literariamente la trató muy bien Suzaku Endo. Luego sus novelas han sido llevadas al cine, ¿verdad? Con Silencio de Scorsese. Bien, vemos aquí eh, algunos retratos interesantes del samurái vestido como japonés, claro, pero con todos los códigos de pues, un noble europeo. Este fantástico retrato que se le hizo en Roma, pues fue recientemente expuesto en Singapur, en una reciente exposición en el Museo de Arte Asiático de Singapur, dedicado justamente al galeón de Manila. Quedaron también testimonios en Roma de esta visita. Aquí vemos a los japoneses acompañados de Luis Otelo, que aspiraba a convertirse, ¿verdad?, en el gran evangelizador de Japón. El propio Felipe III, pues,
recogió con recelo, eso sí, porque tenía información directa esta embajada. Aquí posiblemente, y a diferencia del anterior, pero no podemos ya decir algunas cosas. Y es que fíjense que Japón estaba en la agenda política y religiosa europea y era un lugar prioritario. Recientemente hemos recuperado, haciendo monumentos también aquí en España, en Coya del Río, pero en otros muchos lugares donde estuvo la embajada Hasekura, pues estos monumentos se recuperando un poco también la memoria. La verdad es que hay una tendencia a subrayar la importancia de los jesuitas en estos contactos y desde luego en el arte hay que señalar que los jesuitas hicieron sus seminarios, escuelas, llevan el grabado calcográfico, enseñan a pintar al óleo y por aquí estamos viendo otra vía de entrada de el arte japonés, es el de la influencia. Gracias a algunos modelos se va a llevar la iconografía cristiana, se va a llevar el arte occidental a Japón, pero realmente, ¿qué había allí? Pues estaba otro arte con una tradición muy, muy diferente. Y en esa época Japón estaba sobre todo marcado por la escuela Kano, una escuela de pintores, eh, todos suelen llevar ese apellido Kano, por eso los llamamos escuela Kano, que pintan temas clásicos, como estos paisajes de fuerte inspiración china, y que poco a poco van a llenar de más color y lujo, ajustándose a los gustos de las clases altas, samuráis, su arte. Fíjense también que los japoneses para los grandes cuadros pintaban biombos. Bien, pues estos biombos, insisto, cada vez más ricos, pues dan el arte por excelencia de las clases altas. Y en esta época, en el siglo XVI, vemos cómo algunos pintores hacen vistas de ciudades aéreas. Estos biombos pues, son muy minuciosos en todos los detalles, nos muestran multitud de gente, muchas anécdotas, tiendas. En esta misma línea, algunos pintores de la escuela Kano, Mitsunobu, Naisen, Raku, ¿sí?, recogidos en esa exposición que citábamos antes de Momoyama, pues reflejaron ese encuentro, que como dijo está marcado por la fascinación, la curiosidad y un respeto. Imágenes, insisto, de igual a igual que hablan de esa aculturación de los jesuitas y de ese clima favorable para el encuentro. Muchos de estos biombos se encuentran en el Museo Municipal de Kobe, que es una institución pues, importante para el estudio de los biombos Nanban, pero otros muchos biombos se encuentran en Europa, lamentablemente no en España, pero sí que en Lisboa, por ejemplo. Y fíjense estos detalles como las nubes doradas, que luego veremos que tienen también mucha influencia fuera de Japón. Bien, ¿quiénes son los protagonistas? Pues los portugueses. Los portugueses con su vestuario, con su moda, que también se va a poner de moda por allí, vestirse así. Capa, pues es una palabra que adoptarán los japoneses, junto con tabaco, porque ahora empezarán a fumar tabaco los japoneses, junto con 3 o 4 palabras más, no muchas, que vienen en esta época. Bien, pues esto es arte Nanban, arte en el que salen los bárbaros del sur, pero hecho por pintores japoneses con técnicas japonesas, cuadros que si no estuviesen estos personajes serían simplemente pinturas de la escuela Kano y no llamaríamos Nanban. Pero claro, esta es la crónica visual perfecta para ilustrar este fascinante encuentro
con multitud de detalles que son el perfecto complemento a las crónicas, a las cartas, a la documentación escrita que se conserva. Nos veían a los extranjeros extraños, con narices muy largas, como los tengu. Sorprendían los barcos, los animales, las mercancías. Llegaban también los esclavos. Pero mirad, este ambiente de constante trasiego nos habla de los innumerables objetos que, con los que se comerciaba. Sillas, animales, piezas, elefantes. Claro, los portugueses venían desde Goa, en la India. Los portugueses tienen también perros, sus caballos, pavos reales. Bien, fíjense que estos pintores observaron muy de cerca a los extranjeros con todo tipo de detalles, con sus indumentarias, con sus costumbres. Por supuesto que las que tienen alusión a la primitiva iglesia japonesa, pues cobran un valor especial desde el punto de vista de la historia de las religiones. Sí, en el clima, en la atmósfera, en la armonía que hay en este primer encuentro, o por lo menos lo que representan los biombos, porque pronto estas imágenes que veíamos en los biombos desaparecerán. Se va a prohibir el cristianismo, se va a romper este clima un poco de confianza. Europa se llenará de terribles escenas con los martirios de los japoneses. Y los japoneses se olvidarán de los cristianos o equipararán a los cristianos a terribles extranjeros, conspiradores que solo buscan el mal. Pero fíjense que la versión europea de la época Namban estará luego marcado por los martirios y será una imagen muy negativa. Aquí vemos el tormento de la fosa. Bien. Por otro lado, el arte Namban es la influencia artística europea en el arte japonés. En los biombos que hemos visto de la escuela Kano, no hay influencia artística europea. Los japoneses pintan a los portugueses igual que pintan a los compatriotas. No hay perspectiva, no se incluyen nuevas técnicas. Sin embargo, va a haber una parte del arte de esta época que también llamamos arte Namban, donde tanto la factura como las técnicas serán de influencia europea. Una influencia que es imposible parar en este mundo, digamos, global. En este mundo donde los propios japoneses también están interesados en conocer ya no la historia de Japón o de China, sino la historia de todo el mundo y de tener también presentes las grandes ciudades que existen por todas partes. Lisboa, Sevilla y compañía. Sevilla va a ser la ciudad española posiblemente pues, más conocida. Es la puerta, digamos, hacia las Américas, hacia Nueva España, hacia Veracruz, aunque su representación en los biombos japoneses pues realmente dista mucho, ¿verdad?, de ser muy certera. Bueno, no importa tanto eso, sino ver cómo en este clima de evangelización, de aculturación, de contactos, pues lo europeo se integra en lo japonés y se integra con la construcción de las primeras iglesias.
de las que nos hablará la profesora Ria Imura, las cuales se adaptan a la arquitectura vernácula. Veremos que en este clima hace falta imágenes para la devoción. Y los japoneses van a demandar, los cristianos van a demandar imágenes religiosas y van a hacer sus propias imágenes. Imágenes que son raras, que tienen mucho interés artístico y cultural. Imágenes de Cristo, imágenes de los santos, pinturas que van a hacer, según la ortodoxia, claro, de la Iglesia y que van a representar. Representamos aquí a Francisco Javier, el gran evangelizador. Y vemos en detalles, pues, como las manos, pues, que no hay una gran soltura en estos artistas. Son artistas, digamos, de primera generación, que han tenido una formación en la nueva técnica, en los nuevos temas, que hacen imágenes resolutivas, eh, con escenas que nos pueden recordar a de otros lugares, también del mundo hispánico. Y vemos esta Virgen y Misterios del Rosario, que es otra obra también icónica. De nuevo, artistas japoneses haciendo, por el tema del cristianismo, arte al modo occidental. ¿Quién había enseñado a los japoneses? Un jesuita, Giovanni Nicolao. ¿Y quiénes son cuál es el repertorio? Pues afortunadamente multitud de grabados hechos en Amberes pues servían de modelo para que algunos artistas, conocemos algunos nombres, pero es difícil identificarlo luego con obras concretas como Leonardo Timula, Niwa, hicieran su arte. Un arte que veremos en la pintura, que veremos en objetos para la liturgia, igual que quizá en otros lugares del mundo también podríamos encontrar. Recordemos que se evangeliza también el Congo y en el Congo vamos a encontrar arte congoleño cristiano pues, mucho antes. Entonces, bueno, que se hagan cruces en los nuevos lugares nos hablan de nuevo de esta evangelización mundial y de esta aparición de un arte cristiano en el África Occidental o de un arte cristiano en el lejano Japón. Bueno, estamos en la época de los descubrimientos, estamos en la época de los descubrimientos, en la época donde pues Oriente y Occidente se encuentran. De estos encuentros pues nos llegaron algunas armaduras, algunos regalos, algunos objetos, pero también incluso en esto se ve influencia occidental. Con esto quiero decir que lo Namban como influencia no solo será en la pintura o en las artes, o no solo será en el ámbito religioso, sino que se dio en todas las artes y también en el ámbito civil, incluso militar. Hacer cosas con referencias a Europa era de buen gusto. Existen las Namban Suba, las subas son símbolos cristianos de los Namban, de los samuráis cristianos. Para el ocio existen las cartas, karuta, naipes, con juegos sacados también de las barajas occidentales. Sobre la armadura se visten ropas de inspiración occidental. Y un poco como vendrá después aquí en Europa en tiempos del japonismo, era elegante ponerse un vestido. Pues en la época Namban era bonito, era elegante, era glamuroso ponerse alguna prenda de atuendo europeo.
Hay también en el arte de Nanban pinturas hechas con temas foráneos, con temas del mundo clásico. Hay también escenas galantes. Fíjense, se mantiene la tipología del biombo. Estamos viendo biombos, pero esto ya no se parece a los biombos que hace la escuela Cano. Esto es un biombo Nanban, pero es un biombo Nanban muy diferente a la llegada de los barcos de los portugueses con las nubes, etcétera. El pintor japonés que está haciendo esto conoce el arte occidental, conoce la pintura al óleo, conoce el claroscuro, se preocupa por las sombras, se preocupa por la perspectiva y sobre todo atiende a la demanda de nuevos temas, de temas exóticos para los japoneses, como son pues batallas lejanas o combates entre los príncipes extranjeros. Este arte, fíjense en los caballos, es una bonita fusión de Oriente y Occidente. Es una bonita fusión de la incorporación de la pintura occidental en el arte japonés. Claro, como el cristianismo y los contactos fueron cortados tan corto plazo, tan brevemente, los ejemplos son pocos y son muchas veces como ejemplos incipientes que si hubiese habido más generaciones de artistas, pues seguramente hubiesen dado paso a un arte de hibridación cuyos resultados no podemos ni imaginar. Bien, pongo diversos ejemplos para ver con detalle la facilidad con la que los japoneses supieron hacer cuadros como los hacíamos nosotros. Tipo de arte y de escena galante que pongo en numerosos detalles. ¿Qué de japonés aquí? Prácticamente el fondo dorado y el sello y poco más, pero el resto, fíjense que supone la plena asimilación de la pintura europea. Un arte fascinante. Esto es también arte Nanban. Bueno, ¿recuerda algo a la pintura de Buda, a los Darumas, a la propia? Sí, pero en la factura realmente está pintado de una forma totalmente nueva para los japoneses. Hasta el siglo XIX, hasta la apertura Meiji, hasta la necesidad que sintieron los japoneses de aprender de Occidente de nuevo y de abrir escuelas de bellas artes, hasta que aparecen los pintores de la corriente de arte occidental yoga del siglo XIX. Durante todo el periodo Edo, prácticamente, salvo pequeños ejemplos, apenas habrá influencia de estas lecciones, de estas pinturas hechas en el estilo occidental. Finalmente, el último de los apartados que me gustaría comentar en esta charla, que no me detendré mucho porque la profesora Yayoi Kawamura nos dará una lección magistral, será el de arte Nanban como un arte para la exportación. Objetos claramente destinados para ser consumidos fuera de Japón. Esto, bien, podría tener aceptación fuera de Japón, podría, digamos, venderse bien, pero esto fuera de Japón en esa época no gustaba nada. Y el gran arte japonés, el arte que los japoneses hacían para ellos, no tuvo mucha demanda fuera de Japón.
no hubo nadie que hablase de las excelencias de la pintura, la tinta. Estamos en otros tiempos. Estamos todavía más inclinados a fascinarnos por las cosas brillantes y lujosas que por la belleza estética del sabi y el wabi, de estos biombos que comentábamos anteriormente. Esto gusta más en el siglo XVI y XVII. Esta arteta indo-portuguesa es un ejemplo de este arte internacional, de cosas atractivas, de manufacturas hechas con un enorme virtuosismo técnico y sobre todo con materiales suntuosos, o por lo menos con una apariencia de brillo, de delicadeza, de suntuosidad, pues insuperables. En esta línea, Japón va a hacer también multitud de objetos de exportación. Y me vuelvo otra vez a África para señalar que es un concepto global. Los portugueses también, cuando van navegando por las costas africanas, también ven la posibilidad de hacer objetos para la exportación y de encargar, sobre todo en tallas de marfil, objetos suntuosos para contener pimientas y otras especias, o incluso para representar a los propios portugueses en esa expansión territorial. Este tipo de arte de lujo para la exportación, bueno, pues estará solo al alcance de los coleccionistas más exclusivos en Europa. Y desde luego, ese refinamiento técnico de este arte africano que vemos aquí en pantalla, pues nos habla pues, más de los gustos europeos que en general de la esencia del arte africano, igual que las piezas que nos llegarán de Japón nos hablan más también de nuestros gustos que del verdadero arte japonés, por así decirlo. Bien, y estas piezas de marfil africanas tenían muchas veces la misma ruta de acceso a Europa por Lisboa, con los portugueses, por los jesuitas, que tenían las piezas Namban. Además, este arte que llegaba afuera influye mucho en el arte de la Nueva España, como nos hablará la profesora Sonia Ocaña, ya que estos barcos y estas mercancías, con ese arte de exportación, pues crearán objetos que luego van a gustar. Como explicará la profesora Kawamura, y por eso no me detendré, Japón en ese momento podía producir muchos tipos de laca, pero se pusieron de moda justamente los que imitaban la más lujosa en cuanto a apariencia, la más barroca, podríamos decir incluso, con tipologías además que no se solían emplear en el arte japonés, como estas arquetas, como atriles, los diarios, muchas veces, como vemos, con relación directa de los jesuitas, ¿m? Que eran quienes encargaban estas obras. Las lacas Namban son un perfecto arte de exportación. Es arte japonés, hecho con técnicas japonesas, pero no para ser consumido dentro de Japón, sino fuera. Y adaptándolo, sobre todo en lo decorativo, el brillo y la factura de la decoración a los gustos europeos, con sus variaciones. Es un arte rico, es un arte escaso, es un arte de fusión también. Les pongo aquí muy rápidamente algunos ejemplos, también para ver que muchos son marcos o contenedores de pinturas y que, por lo tanto, también todos estos fenómenos hay que estudiarlos conjuntamente y no aislados. Es que el arte Namban son todas estas cosas a la vez.
la citada exposición de arte Nanban, las huellas del arte japonés en España, de la lacra japonesa en España, pues tenía como joyas algunas del monasterio de las Extractas Reales o de otros lugares. Los escritorios estaban muy documentados, eran también otro mueble de exportación de enorme éxito. Ciertamente son una maravilla que están en la línea, y las arquetas, que muchas veces se conservaron para albergar reliquias que estaban en los santuarios, en la parte, digamos, también más sagrada de todos los monasterios, etcétera. Entonces, muchas veces el contenido ha eclipsado al continente, a la caja. También creo yo que el hecho de que muchas veces no haya figuras de personajes, sino que la decoración sea siempre vegetal o pajaritos y algo de animales, hace que su japonesidad, por así decirlo de algún modo, hubiese desaparecido y que durante mucho tiempo mm, todo este tipo de cajas se confundiesen y no se supiesen distinguir muy bien las japonesas de otros lugares. Les pongo ejemplos tanto de España como de Japón. Con el tiempo habrá diversos estilos y las decoraciones un poco más vegetales que vemos en las primeras fases tenderán más adelante, a medida que avanza el siglo XVII, hacia temas más pictóricos. Pero bueno, fíjense que era difícil, por así decirlo, encontrar o identificar como arte japonés algo de aquí. Ahora que tenemos, digamos, el radar puesto, la atención puesta en buscar estas piezas de exportación, ya podemos encontrar cruces y otros diseños por todas partes y que son testimonios muy valiosos también desde el punto de vista cultural de esa primera iglesia japonesa. Me gustaría también destacar que la prohibición del cristianismo supuso una práctica también de cierto interés, que fue eh, ceremonias para apostatar y para pisar imágenes sagradas. Y aquí vemos en este grabado pues, una recreación de uno de estas ceremonias, donde unos japoneses se disponen a pisar la sagrada imagen de Cristo en la cruz o de la Virgen María. Justo si pisaban, se consideraban que no eran cristianos, podían irse a casa, si no recaía sobre ellos la acusación de ser cristianos ocultos. Es curioso que dentro del arte japonés hay una categoría muy peculiar, que son japoneses haciendo arte cristiano para apostatar. Estas imágenes de la Virgen o de Cristo, muchas veces en bronce, se encuentran muy desgastadas. Miles y miles y miles de pisotones que recibieron. Aquí vemos el aspecto de algunas que se conservan. Esto también es una curiosa manifestación artística que nos pone en las antípodas de ese encuentro cultural amable que veíamos en los biombos y que describen perfectamente pues, el desencuentro cultural que hubo y la desdichada historia de los cristianos que resistieron en Japón, ocultando su fe en imágenes que pues, querían mantener la fe sin ser percibidos. Y tiene mucho encanto estas imágenes de arte cristiano japonés de los cristian, un poco naif, un poco ingenuas, pero que muestran el testimonio, digamos, de la pervivencia del cristianismo en Japón, escondido o ocultado tras imágenes budistas. Insisto que esto nos lleva a esas imágenes desagradables que marcaron la visión europea de Japón
durante mucho tiempo, prácticamente desde la prohibición del cristianismo hasta muy avanzado el periodo Meiji, ya cuando emerge el japonismo, pues no vamos a tener una imagen del Japón amable. Esto del cool Japan, del Japón kawaii, de la Madame Butterfly, todo esto es un reflejo del mundo contemporáneo, pero la proyección anticristiana pues determinó muchísimo nuestra percepción de los japoneses en la edad moderna. Lean, si no, Silencio o vean la película La japonesa de Masahiro Shinoda o la más reciente, también extraordinaria, de Martin Scorsese. Con esta recomendación cinematográfica, pues pongo final a esta conferencia haciendo un pequeño resumen. El tema del arte Namban es un tema de mucha actualidad y de mucho interés, donde desde España debemos promover las investigaciones y, bueno, como historiadores del arte debemos tener en cuenta que el arte Namban es un concepto muy elástico y conflictivo porque representa muchas cosas a la vez. Las pinturas en biombos de los japoneses representando a los portugueses, con algunos ejemplos magníficos. La pintura u otras artes hechas por los japoneses, pero asimilando por primera vez en breve tiempo el arte occidental, tanto en temas religiosos como civiles también. Y el arte Namban es el arte de exportación a todo el mundo, sobre todo de aquellas manufacturas donde Japón era una potencia mundial, como las lacas Urufi, como las lacas. Las lacas Namban son magníficas, pero no eran las mejores lacas que hacían los japoneses, eran las lacas que gustaban fuera. Y habla muy bien de la circulación de objetos artísticos en ese mundo global que supone el siglo XVI y el siglo XVII. Muchas gracias. Hasta pronto.